Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio, a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar, por favor, tomad un minuto para suscribiros a nuestro Substack en worldaffairsandcontext.com y considerad apoyar el canal haciéndoos miembros aquí en YouTube o en Patreon. Se está gestando una nueva disputa transatlántica, y esta vez no se trata de terroristas, por increíble que parezca. Se trata de tanques, cazas, sistemas de misiles y miles de millones de euros en contratos de defensa. Según un artículo publicado recientemente por Politico, el Pentágono está presionando con fuerza a la Unión Europea para que no impulse una posible política de comprar europeo en la adquisición de armamento. En unas declaraciones no publicadas anteriormente, presentadas en una consulta de la Comisión Europea, la administración estadounidense advirtió a Bruselas de que tomaría represalias contra la UN si los gobiernos europeos intentaban, entre comillas, presionar a las empresas estadounidenses para sacarlas de su mercado, tanto por la independencia. Esa, por supuesto, es una expresión muy contundente y muestra hasta qué punto Washington se toma esto en serio. Hace poco me encontré con un vídeo muy interesante y, sinceramente, un poco absurdo, que intenta hacerte creer que Europa puede de algún modo desvincularse del complejo militar industrial estadounidense. Esos vídeos, por supuesto, se hacen para conseguir clics, lo entiendo, y su objetivo no es ofrecer una evaluación adecuada ni competente. La verdad del asunto es que Europa simplemente no puede permitirse desvincularse del complejo militar industrial estadounidense. No está en condiciones de hacerlo, porque no solo es un vasallo de Estados Unidos y depende de las contribuciones financieras y del poder militar de este para sostener la OTAN, sino también porque la UE atraviesa una profunda crisis económica. Se está desindustrializando, y la producción a esta escala requiere no solo inversiones masivas, sino también una cantidad considerable de tiempo. Incluso desde el punto de vista técnico, Europa no puede dejar por completo de comprar armas estadounidenses, ya que en muchos casos simplemente no dispone de equivalentes propios. Además, las armas ya entregadas desde el otro lado del océano requieren mantenimiento, reparaciones y un suministro continuo de munición. Sin soberanía tecnológica en el ámbito militar, este problema no puede resolverse y Europa aún está muy lejos de lograrlo. Ahora, volvamos al artículo para ver algunos detalles muy curiosos y, en mi opinión personal, importantes sobre el tema. Europa depende en gran medida del equipamiento militar estadounidense. Desde los cazas F-35 hasta los sistemas de cohetes HIMARS y los sistemas de defensa aérea Patriot, los fabricantes estadounidenses han dominado el panorama de la defensa europea. De hecho, casi 2/3 de las armas importadas por la Unión Europea en valor proceden de Estados Unidos. Pero las cosas están cambiando claramente ahora. En medio de la creciente incertidumbre sobre los compromisos a largo plazo de Estados Unidos bajo el presidente Trump, los líderes europeos han empezado a hablar más abiertamente de autonomía estratégica. La idea aquí es muy sencilla. Europa debería ser capaz de defenderse, dicen, y lo ideal sería que pudiera producir más de sus propias armas. La Comisión Europea ha estado impulsando un aumento de la proporción de equipos fabricados en Europa en los contratos de adquisición del bloque. Ahora está preparando una actualización de la Directiva de Contratación de Defensa de la UE de 2009, y una cuestión clave es si las nuevas normas favorecerán formalmente a los fabricantes europeos. Esa es la gran pregunta, y es algo que Washington está muy desesperado por evitar que ocurra. Así que aquí es donde interviene Washington. En su presentación escrita a la Comisión, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se opuso firmemente a cualquier cambio que limitara la capacidad de la industria estadounidense para participar en los contratos de defensa de los Estados miembros de la UE. Así que, en términos sencillos, el lobby militar industrial estadounidense no está a punto de perder el mercado europeo. ¿Por qué habría de hacerlo?
Del mismo modo que Europa no está dispuesta a renunciar a sus planes de seguir armando al régimen de Zelensky mientras continúa bloqueando cualquier esfuerzo de paz significativo. La guerra es un negocio, ya ves. Nada personal para quienes no tienen a sus familiares, amigos o seres queridos afectados por ella. Pero la respuesta de Washington a la iniciativa de la UE fue muy tajante. Dijeron que las políticas proteccionistas y excluyentes provocarían una respuesta recíproca. En otras palabras, si Europa excluye a las empresas estadounidenses, Estados Unidos podría excluir a las europeas. Aquí es donde el paradoxo se hace bastante evidente, ¿no crees? La administración Trump ha repetido en numerosas ocasiones alias europeo la OTAN que defensa a mayor parte de su costo de su defensa. Pero ahora, mientras Bruselas considera comprar más armas europeas para estimular sus propias economías en declive, el Pentágono advierte precisamente contra eso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Debería Europa asumir más responsabilidad por su propio belicismo o debería seguir comprando a Estados Unidos? Desde la perspectiva de Washington, la respuesta está clara. Gastar más, pero sin dejar de lado a las empresas estadounidenses. Lo realmente interesante es que la advertencia del Pentágono incluye consecuencias concretas. Está claro que la administración Trump se toma esto muy en serio. Si los Estados miembros de la UE introducen cláusulas firmes de comprar europeo en sus leyes nacionales de contratación pública, Washington afirma que Estados Unidos revisaría las exenciones y excepciones existentes en virtud de las leyes de Buy American. Eso podría significar limitar el acceso de las empresas europeas a los contratos del Pentágono, y así es como se mantienen en su ayuda de todo modo. And this is how you keep the EU subjugated, in other words. Isn't this a clever scheme? The EU is ¿No es este un plan ingenioso? La UE depende energéticamente de los Estados Unidos de América y ahora tiene que seguir comprando armas estadounidenses para protegerse. Es un escenario muy astuto. En este momento, 19 de los 27 países de la UE tienen acuerdos recíprocos de adquisición de defensa con Estados Unidos. Estos acuerdos permiten a las empresas europeas competir por ciertos contratos de defensa estadounidenses. Los críticos en Europa sostienen que la verdadera soberanía requiere capacidad industrial, y por supuesto que es así. Europa no puede reclamar autonomía estratégica de ninguna manera, ni por asomo, mientras siga dependiendo de proveedores extranjeros para sus capacidades militares fundamentales. Y por supuesto está claro que esa dependencia supone un desafío para su soberanía. En el clima político actual, muchos responsables políticos europeos lo perciben como algo muy arriesgado. Entonces, ¿qué ocurrirá a continuación? Se espera que la Comisión Europea presente su directiva de contratación actualizada en el tercer trimestre de este año. No oiremos nada al respecto hasta finales del verano o el otoño, y aún no está claro si incluirá un lenguaje vinculante de comprar europeo. Lo más probable es que Bruselas haga exactamente lo que le diga Washington. Hará cualquier cosa para complacer a Washington porque este último tiene la ventaja. Así que, en resumen, ¿recuperará Europa su soberanía militar e industrial? Bueno, para lograrlo, primero tendría que reactivar sus economías. Y haría falta la voluntad política para empezar a averiguar cómo equilibrar los intereses de Washington con los de la Unión Europea como bloque y con los intereses de sus Estados miembros individuales. Así que es muy poco probable, y yo diría que el impulso para comprar armas europeas es solo teatro político en el contexto actual. Muchas gracias por ver el vídeo, aprecio de verdad que estés aquí. Por favor, apoya mi trabajo. Valoro enormemente a cada uno de los que se han hecho suscriptores de pago en YouTube, Patreon o Substack. Muchísimas gracias. Si no, considera darle a me gusta, suscribirte y compartir el video. Nos vemos en el próximo mañana. Que disfrutes del resto del día. Hasta pronto. Enjoy the rest of your day. Bye for now.